Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. ¿Cómo los humanos vencieron el problema de la microgravedad? Ixma flotaba en su arnés mientras la nave comenzaba los procedimientos de atraque enviados por los humanos. Miró por la diminuta ventana de la cabina hacia la extensión de la nave humana. Era extraña, no solo por su tamaño, considerablemente más grande que la mayoría de las naves de exploración de su pueblo, sino también por las ideas claramente marcadas de arriba y abajo. En el espacio no hay gravedad, así que la mayoría de las especies construyen sus naves sin preocuparse por las comodidades planetarias. Para ser justos, la mayoría de las especies que viajan entre las estrellas tenían tripulaciones de no más de una docena, y hasta esas eran raras. Después de todo, todos sabían que, tras unos meses en el espacio, era difícil volver a las limitaciones de la gravedad. Después de algunos años, el marco temporal usual para los viajes interestelares era imposible sin una terapia y medicación desgastantes y a menudo peligrosas. La mayoría de las tripulaciones de largo plazo ni se molestaban en regresar. Simplemente se resignaban a vivir en el espacio. Los colonos eran mantenidos en criosueño hasta el aterrizaje, y usualmente un tiempo más, para que sus cuerpos se adaptaran de nuevo a la gravedad planetaria. Con una carrera que generalmente implicaría no tener descendencia y contacto esporádico con otros, solo los desesperados o temerarios, o como pasaba con más frecuencia, ambos tomaban estos trabajos. Ixma eligió esta carrera por desesperación. Le gustaba lo suficiente, especialmente cuando conocía recién llegados al escenario galáctico. Si es que siquiera podía llamársele así. Ya que la mayoría de las especies compartían las mismas necesidades biológicas, también compartían las limitaciones de sus cuerpos. Y aún así, era raro encontrar a una especie que enviaba a cientos, o al menos eso afirmaban, en una sola nave de exploración. Se preguntaba si los informes que decían que su especie vivía en planetas era mentira. Una notificación la sacó de su ensimismamiento. Era su comunicador. Tenía el timbre robótico característico del traductor intentando aproximar la voz del hablante. Exploradora Untar, aquí la nave de exploración humana Souya. Tenemos dificultades para vincular nuestro software de actitud con sus propulsores. Por favor, rote su nave 23 grados a la derecha y su inclinación 12 grados hacia arriba para alinearse con nuestro GGA. Ixma obedeció, sacudiéndose ligeramente en su arnés mientras los pequeños soplos de nitrógeno giraban su nave. Se preguntó qué era esa última expresión. Nunca había oído ese término, ni por qué se requeriría que rotara su nave. No es como si importara la orientación. A menos que... No, eso tenía que ser imposible. Especialmente viniendo de una especie que se unió a las verdaderas especies espaciales hace menos de una generación. Al terminar de orientar su nave según las instrucciones, vio la extensión de la nave alienígena. Era enorme, fácilmente 250 metros de largo y 50 metros de alto y ancho. Comparada con su diminuta cápsula unipersonal, era absurdamente grande. A medida que su nave se acercaba al punto que los humanos designaron como zona de atraque, claramente el costado izquierdo de la nave, vio el casco abrirse. Tiene sentido, pensó. Con el tamaño de esta nave sería fácil acomodar a otras naves de exploración, en lugar de estar batallando con encontrar una configuración de acoplamiento adecuada. Mientras su nave flotaba dentro del enorme casco, observó a su alrededor, curiosa. Numerosas naves más pequeñas estaban atracadas ahí. Podía adivinar que algunas eran mineras, otras posiblemente de exploración o de aterrizaje. Curiosamente, todas estaban en un solo lado de la sala, lo que claramente era la cubierta. ¿Por qué desperdiciarían tanto espacio? Incluso en una nave de ese tamaño no tenía sentido no usar todo el espacio disponible alrededor del hangar. Cosas raras de alienígenas. Cuando su nave se detuvo con un suave impulso, vio que varios humanos en trajes espaciales voluminosos caminaban lentamente hacia ella, usando claramente algún tipo de botas magnéticas. Extendieron una red por encima de su nave y tirando suavemente de ella, la aseguraron a la cubierta. Las compuertas se cerraron y a través del casco de la nave, escuchó cómo se llenaba de aire el gran compartimiento. Fue elegida esta misión como parte del comité de bienvenida para los humanos, en parte porque compartían el rasgo de respirar oxígeno.
una forma bípeda y, a petición de los humanos, curiosamente, necesidades de gravedad similares. La voz volvió al comunicador. Piloto Ixma, por favor, no abandone su asiento de piloto por ahora. Hemos aprendido que es mucho más fácil para exploradores de largo plazo si nosotros ayudamos a salir. Antes de que pudiera preguntar por qué, la voz se desconectó. Su nave indicó que ahora estaba conectada al sistema de intercomunicaciones de la nave. Poco después del aviso, se envió un mensaje a toda la nave. Todo el personal a bordo, prepárese para la activación del GGA en 30 segundos. Tenemos invitados a bordo. Cambiaremos a estándar lunar durante su visita. Ixma se preguntó qué significaban esas palabras. Al mirar afuera, notó que todos los humanos que trabajaban en el hangar se movieron al unísono hacia lo que era aparentemente el suelo, y se fijaron a él. Luego apoyaron una rodilla, como si se estuvieran preparando. Y entonces, para su total desconcierto, sintió el tirón de la gravedad. Algunas especies construyen sus naves alrededor de la gravedad por propulsión. Eso era cierto, pero eran pocas, ya que requería un uso constante de combustible, lo cual era demasiado ineficiente para naves de largo alcance. Hacerlo con una nave de este tamaño era una muestra de decadencia que no podía creer. Mirando su panel de control, se quedó estupefacta. No se estaban moviendo. Bueno, se movían. Todo en el espacio lo hace, pero no estaban acelerando. Nuevamente una petición curiosa de los humanos alrededor del mundo diplomático. ¿Cómo era posible? Los humanos cargando lo que parecía ser una camilla entraron. Tuvieron mucho cuidado de no pisar nada que no pareciera soportar su peso bajo lo que ella calculaba que era aproximadamente una quinta parte de la gravedad de su planeta natal. Parecían muy concentrados en su tarea y algo torpes. Al principio pensó que era porque estaban acostumbrados a trabajar en caída libre, pero sus movimientos no encajaban. Luego se dio cuenta. Era al revés. Estaban acostumbrados a trabajar con una gravedad mucho más fuerte. Era increíble. Mientras la movían con cuidado de su arnés a la camilla, disculpándose todo el tiempo por las molestias, pensó en lo que esa revelación podría significar para las especies espaciales. Los humanos tenían gravedad en sus naves. Pasaron varias horas mientras su cuerpo se adaptaba al tirón gravitacional de la nave, cuyo diseño ahora tenía perfecto sentido. Finalmente se reunió con uno de los diplomáticos de la nave. Intercambió cortesías y charlando un poco. Finalmente, el humano, cuyo nombre ni siquiera podía intentar pronunciar, se echó a reír y habló sobre lo que ella tanto quería saber. Seré honesto, señorita. Usted es la quinta exploradora que recibimos a bordo. Las 4 anteriores ni siquiera esperaron a bajar de sus naves antes de preguntar por el AGG. Tengo mucha curiosidad por saber si su reacción será igual de distinta. GGA. Eso es lo que hace que su nave tenga gravedad, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción de los otros visitantes? ¿Qué le pareció tan divertida? Así es. Es un acrónimo de generadores de gravedad aparente. En cuanto a los otros visitantes, veamos. El humano extendió la mano y señaló un dedo a la vez. Habló lentamente. El visitante Mathion huyó a su nave y casi ventila toda nuestra atmósfera al intentar desacoplar su nave. El Lexus Cook y los Bederet se desmayaron en el acto. La Burt perdió todas sus plumas de golpe. Aparentemente es una respuesta genética de terror heredada de cuando eran cazadas en su mundo natal. Eso le dio un buen dolor de cabeza a nuestro médico, así que, dime, ¿quieres saber cómo te irá a ti? No tengo miedo. Soy un miembro orgulloso de una especie de cazadores. Tú pareces perfectamente cuerdo y tranquilo. ¿Por qué habría de reaccionar así ante una información que puede cambiar la historia de los viajes espaciales? Dímelo ya. Muy bien. El GGA es una serie de agujeros negros en miniatura ubicados dentro de la quila de la nave, la parte inferior. No notaste las fluctuaciones de gravedad porque hemos pasado todo el tiempo en la enfermería, que tiene uno de los generadores justo debajo de nosotros. El humano señaló hacia abajo. A unos 5 metros en esa dirección. Por un instante, Ixma no procesó lo que el humano acababa de decir. Era una locura. Ya veo. Fue lo único que alcanzó a decir antes de desmayarse una vez más.
Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.